Hola gente, el día de hoy les traigo una historia en la que hubiese pasado si Luffy hubiese fallecido en vez de Ace. Cabe recalcar que estas historias no son mías, créditos al autor. Estaban todos callados. En el camino de regreso a Sabaody, habían leído el periódico. Titulares: fin de la Gran Guerra, victoria de los marines, muerte de Barba Blanca. El hijo del dragón revolucionario revelado, Luffy del sombrero de paja pirata. Luffy del sombrero de paja declarado muerto. El resto de la tripulación se sentó en su nave familiar. Un famoso pirata, cuyas manos quemaban todo lo que tocaban, se paró frente a ellos, sosteniendo el familiar sombrero de paja de su capitán. En su camino de regreso a Sabaody, ninguno de ellos había derramado una lágrima. Todos sabían que Monkey D. Luffy no moriría tan fácilmente, no podía simplemente irse, esa no era la persona que conocían. Luffy era ruidoso y destructivo, imbatible y fuerte. Fue un hombre que cumplió sus promesas. Era el futuro rey de los piratas. Él era Luffy. Sentados en ese barco ahora, mirando a un hermano que parecía más desesperado que el sombrero manchado de sangre, finalmente entendieron. Él estaba muerto. Cuando se dieron cuenta de esto, tuvieron reacciones mixtas. El mentiroso le había gritado al hombre, declarándolo mentiroso, rogándole que fuera una mentira. El orgulloso espadachín había enterrado su rostro entre sus manos avergonzado. El cocinero, conocido por sus piernas firmes, había perdido el equilibrio, apoyándose contra el barco. La navegante parecía perdida, desplomándose en el suelo y llorando en sus manos temblorosas. El monstruo de un ser lloraba como un niño. Ace miró hacia arriba. Necesitaba ver por sí mismo cómo reaccionaría su tripulación. Vio caras nuevas, aunque eran mayores que el resto. Un hombre robótico estaba parado allí en estado de shock, como el robot que era. Una mujer que había deseado la muerte ella misma lloró hasta que sus lágrimas tocaron el suelo, su pena florecía cuanto más miraba. Y un esqueleto viviente, cuya única prueba de vida era la forma en que su espalda parecía seguir arqueándose más profundamente cuanto más tiempo permanecía sentado junto al mástil. Cerrando los ojos, Ace depositó suavemente el sombrero de paja en el suelo. Sus dedos vacilaron, antes de finalmente soltarlo. Ace miró hacia arriba. Luffy le hizo una promesa a ese hombre. Le prometió que él mismo devolvería este sombrero una vez que se convirtiera en un gran pirata. Como su tripulación, como su nakama, creo que sería apropiado que lo devolvieras en su nombre. Con eso, se fue, dejando atrás los sollozos silenciosos. Dejando atrás el tesoro de su hermano, recordó lo que le había dicho a Dadan cuando era niño: no correría por temor a poner en peligro a quien estuviera detrás de él, no podría darle la espalda a algo importante. Sin mirar detrás de él, se fue. El barco gritó. En el dolor de todos, todos lloraron y gritaron. El Sunny seguía golpeando contra la orilla, sollozando a su manera. Todos eran ruidosos. El niño, sin que nadie lo viera, apoyó sus dedos fantasmales en el ala del sombrero de paja. Supongo que esta vez iré a una aventura solo. Mirando a su tripulación, llorando por su pérdida, sonrió. Aunque estar solo duele más que el dolor. Shanks se quedó donde estaba, sentado en la proa de su barco. Estaba rodeado por su propia tripulación, aunque por una vez, ninguno de ellos sonrió. Su mirada era dura mientras miraba a las 8 personas frente a él, su viejo sombrero en manos de un hombre envuelto en verde. Más. Estos eran su tripulación. No necesitaba que dijeran nada. Rompiendo el silencio, Shanks miró hacia el cielo, un gris apagado sobre ellos. Era pequeño, ya sabes. No podía nadar, no podía golpear, no podía hacer nada más que hablar. Sin embargo, siempre me había recordado a Roger. Zoro apretó el sombrero con más fuerza. Con toda honestidad, ninguno de ellos quería darle el sombrero del emperador, era Luffy. Era su tesoro, era lo único que quedaba de él. Los piratas del sombrero de paja no querían entregar el sombrero de paja de sus capitanes. Zoro especialmente no quería ser el que lo regalara. Sin embargo, como primer oficial de Luffy, era su trabajo cumplir la promesa de por vida de Luffy. Tanto como su primer oficial,
como su amigo. Shanks no era tonto, incluso si no había considerado la idea de que la tripulación de Luffy estaría unida a su sombrero, podía verlo claramente por sí mismo. No querían darle el sombrero de paja. Y Shanks no quería tenerlo. Así no. Se suponía que este sería un gran momento, donde vería por sí mismo cómo ese niño inútil creció para convertirse en rey. Quería que este día fuera así, solo por un momento. Un rey por un día. Eso es todo lo que preguntó. Shanks parecía sorprendentemente tranquilo. No era alguien que compartiría su dolor con extraños. Sin embargo, mirando hacia atrás, había sido un desastre. El día que Luffy murió. Shanks estaba allí para poner fin a una guerra. Sin embargo, a su llegada, encontró a un niño tendido en el suelo frío y duro. Shanks había sido un pirata durante muchos años, pero lo conmocionó hasta la médula comparar a ese niño alegre que una vez conoció con ese hombre muerto. Se había sentido tan frío como Luffy. Se sentía tan frío como los muertos. Se había encerrado en su propia habitación oscura durante muchos días. Le dije que se convirtiera en un gran pirata. Lo puse en este curso, supongo que podrías culparme mucho de esto. Sabía que había una posibilidad de que pudiera morir, pero... Resopló una risa sin gracia. Bueno, fue Luffy. Realmente no podía imaginar eso. Llevó la botella de alcohol a sus labios, bebió casi la mitad de la botella. Había apestado a esa cosa últimamente. Estaba enojado y molesto como estaba. Ese ya no era su sombrero. Ese era un sombrero de hombre muerto, y eso no era algo que quisiera llevar en la cabeza con el orgullo de un pirata. Eso fue solo, triste. Quédatelo. Los piratas del sombrero de paja no pueden tener un sombrero de paja en su Jolly Roger sin sentido. Además, creció con ese sombrero. Estoy seguro de que se ha convertido en algo importante para él, ningún pirata regala su tesoro. La voz de Zoro cortó el ambiente, fuerte, pero hiriente. Está muerto. Dejó atrás su tesoro, junto con su tripulación. Como de costumbre, nos dejó atrás. Por lo general, estamos allí para alcanzarlo y sacarlo de cualquier problema en el que se haya metido. El rubio detrás de él lo interrumpió ZOR. Estoy seguro de que murió sin remordimientos. La voz de Shanks se quedó en silencio, pero se escuchó. La tripulación pareció sorprendida por un momento, no habían considerado eso. Tal vez este tipo de final le hubiera sentado mejor a Luffy, fue capaz de proteger a alguien que le importaba. Eso no es algo que Luffy se hubiera arrepentido. En cierto modo, este pensamiento los entristecía. La idea de que podrían haber sido obstáculos para el sueño de Luffy, en lugar de partidarios, era algo que nunca quisieron considerar. Entrenaron para volverse más fuertes. Sin embargo, ni siquiera estaban allí. Murió como un capitán sin su tripulación. Un reno comenzó a llorar en silencio, sus lágrimas extrañamente humanas. Shanks se levantó y se acercó al espadachín, quitándole lentamente el sombrero de las manos. Entonces está decidido. Hay una promesa que aún debo cumplir. Luffy prometió que solo me devolvería este sombrero una vez que se convirtiera en el rey de los piratas. Él no se ha convertido en el rey de los piratas, por lo que no puede devolverme este sombrero. Me aseguraré de dárselo. Ese hombre debería estar con Luffy ahora, de camino a hacer una tumba para su nieto. En lugar de flores, pondremos esto allí. Zoro soltó el tesoro de su capitán. Zoro soltó el sombrero de Luffy. Zoro, déjalo ir. Garp entró en la habitación oscura, cerró lentamente la puerta detrás de él y se sentó frente a Luffy. Frente al cuerpo de Luffy. El cuerpo estaba cubierto por una manta, pero parte de la sangre se había filtrado de todos modos. Mirando la forma frente a él, Garp pensó en lo pequeño que era. Para él, la forma de la figura era la de un niño pequeño, solo un niño. Tal como lo recordaba Garp. Qué error fue criar a esos niños como hermanos. Lentamente, quitó la cubierta de la cara del cuerpo. Nadie se había molestado siquiera en cerrar los ojos. Él estaba justo allí.
Luffy miró hacia ningún lado, sus ojos. Sus ojos no tenían emociones. Así que... muy... muerto. Los dedos de Garp empezaron a temblar. ¿Cómo pudo haber dejado que esto sucediera? Este era su nieto, es el mismo niño que tenía en sus brazos cuando tenía apenas unos días. Es el mismo chico que había atrapado su brazo de goma en la rama de un árbol y colgaba allí sonriendo sobre su sueño pirata. Era el mismo niño que había cargado a la espalda, dormido y hambriento. Es el mismo chico que yacía allí mismo, tan frío como la brisa del mar. Quería que Luffy se convirtiera en marine. Nunca quiso llorar la muerte de su nieto. Nunca quiso que se considerara una victoria, ver morir a su familia, luchando. Luffy. ¿Por qué siempre tuviste que ser tan terco? En el último encuentro que tuvimos, levantamos los puños el uno al otro. Eso lastima a tu viejo, Luffy. Siempre solías perseguir a Ace, ya sabes. Pensar que el día en que finalmente lo alcanzaras, sería así. Miró hacia abajo en busca de una respuesta. El rostro de Luffy no cambiaba. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro marchito del hombre, arrugando sus marcas arrugadas de la edad por el dolor. Oh, Luffy. Oh Dios. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Luffy se quedó en silencio mientras se sentaba allí mirando a este abuelo. Abrazó sus rodillas más cerca de él, estar cerca de Garp siempre lo había hecho sentir como un niño, incluso en la muerte. A Luffy le dolía ver a todos tan molestos. No poder consolar a ninguno de ellos, me sentía terriblemente solo. Era la primera vez en años que se sentía así. Mirar esta habitación fue la parte más triste de todas. Un cuerpo en medio de una habitación oscura, un abuelo solitario encorvado y llorando. Un niño fantasma observándolo todo. Luffy no se arrepintió de intentar salvar a Ace, pero lo sentía de todos modos. Hii-chan, a pesar de su personalidad, había sido algo así como un hombre solitario desde que Luffy pudo recordar por primera vez. Lo siento, Hii-chan. Lo siento. Tomando un respiro antes de recuperar la compostura por completo, Garp cerró los ojos de Luffy. Al escuchar el golpe en la puerta, la voz de un niño gritó desde atrás. Garp-san, estamos aquí. Cubriendo la cara de Luffy una vez más, recogió el cuerpo en sus brazos, acunándolo como si fuera un niño. Después de todo, eso era todo lo que Luffy era para él, solo un niño. Al abrir la puerta, llevó a Luffy a la luz, con un sombrero de paja sobre su estómago. Ese pelirrojo lo había entregado él mismo. Animó a Luffy a convertirse en pirata. Incluso si fue la decisión de Luffy, Garp todavía se sentía mal al mirar a Shanks. Caminando hacia los muelles, la gente de pie allí esperando, y el niño pisándole los talones, llevó al niño de vuelta a casa. ¿Cómo solía hacerlo? A lo lejos, una mujer cayó al suelo, arrodillándose con la cabeza entre las manos. Detrás de ella había aldeanos malhumorados. Y a un lado estaban los bandidos que actuaban como familia. La multitud era una mezcla de dolor y rabia. Esto tendría que actuar como el último destino de Luffy. No era Raftel, donde sería recordado como rey, pero era su hogar. Donde sería recordado por el niño que era, por el niño que todos amaban. Oh, Luffy. Las cosas, nunca se suponía que fueran de esta manera. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y si es así regalarme un like y suscribirse para más episodios.